si los milagros siguen existiendo aún hoy, ¿por qué Dios no hace milagros majestuosos frente a miles de escépticos? Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho, si vamos al Nuevo Testamento, el mismo Jesús se rehusó a hacer milagros al instante. En primer lugar, no podemos decir que Dios ya no hace milagros de esa índole. De hecho, podría argumentar que sí los hace. Y segundo, no podríamos decir tampoco que Jesús no los hizo, porque los hizo delante de mucha gente. Entonces, Jesús de hecho se rehúsa a hacer milagros al instante, eh, como exigencia de los escépticos. ¿Sí? En Mateo, voy a leer un pedacito aquí, dice en Mateo 28, en Mateo 12:38, dice, cuando algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal, es decir, un milagro, de parte tuya, él contestó, una generación perversa y adúltera demanda señal y ninguna señal o ningún milagro le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Y ahí está haciendo referencia a su propia resurrección. Entonces a los escépticos les dice, miren ustedes, no les voy a hacer un milagro porque no estaban buscando milagros, no estaban buscando reconocer a Jesús, estaban buscando pretextos. ¿Sí? Entonces cuando los escépticos vienen y dicen, yo no voy a creer hasta que Jesús se me aparezca, lo que están haciendo es subir el estándar a una manera tan irrazonable que no utilizan ese escepticismo para nada más en su vida más que para el cristianismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hizo Jesús y por qué no hizo un milagro inmediatamente para desmentir a los escépticos? ¿Y por qué no lo hace hoy? Porque el propósito de Dios no es que la gente tenga un mero conocimiento intelectual de quién es Dios o que Dios existe. Lo que quiere es que tengamos una relación padre-hijo con Él, que tengamos una relación de amor con Él. Y eso no se va a lograr con que Dios se aparezca. Los que piden milagros para probar a Dios están ignorando la evidencia que ya tienen, porque tienen un corazón endurecido y ya tomaron su decisión. Entonces, cuando Jesús aquí habla de la resurrección, dice, les voy a dar evidencia de la resurrección, pero para muchos aún no van a creer, aunque se les aparezca alguien resucitado. Sí. ¿Sí? Y eso es cierto. Entonces, alguien que ya tomó su decisión, por mucho que le enseñes evidencia, no va a creer. ¿Y por qué Dios no hace milagros más obvios como que crezcan miembros amputados, por ejemplo? Sí, esa es una objeción común. Yo diría que para esto que cuando alguien dice es que esto nunca sucede, deberíamos preguntarle, bueno, ya debería ser casi omnisciente. Deberías entonces saber todo lo que sucede todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad para decir que este tipo de milagro no ha sucedido. Hay un teólogo que se llama Craig Keener, historiador, que tiene 2 tomos enormes donde habla de milagros y de milagros registrados, y hay ahí muchos testimonios. Hay testimonios no solo de gente que ha tenido amputaciones y que les han crecido miembros, sino también hay registros médicos y esto con radiografías, donde a una persona se le extirpa un órgano. En particular hay un caso de una persona que se le operó el vaso, se le quitó el vaso completamente y en radiografías posteriores, post operación, sale un vaso completamente sano ahí. Entonces, vamos a hablar más de milagros después, pero el que alguien diga que los milagros no suceden porque no suceden o porque Dios no hace ese tipo de milagro, yo le preguntaría, ¿cómo sabes que no hace ese tipo de milagro? Porque tenemos mucha evidencia contraria. Y bueno, sabes que tú y yo admiramos a Carl Sagan y mencionaste anteriormente una de sus frases.
donde dice afirmaciones extraordinarias requieren de evidencia extraordinaria. ¿Qué piensas de eso? Que lo escucho seguido. Eso es un eslogan nada más, es un pretexto para decir, no importa la evidencia que me des, si me estás dando una evidencia extraordinaria como decir que Dios existe o que un milagro sucedió, simplemente no lo voy a creer porque no me vas a poder dar evidencia que contrarreste esta gran afirmación, ¿no? Esta afirmación extraordinaria. Y eso es falso. Si yo te hago una afirmación extraordinaria aquí, Mon, y te digo, ¿sabes qué? Hay un unicornio blanco aquí en el estudio. Es una afirmación extraordinaria, pero lo único que necesitarías sería evidencia adecuada, necesitarías unos cuantos testigos, fotografías, video, tal vez sacarle una muestra de sangre al unicornio, ver que no sea un cuerno falso, etcétera, etcétera. Y necesitas simplemente evidencia adecuada y suficiente, no extraordinaria, ¿sí? Entonces eso es un eslogan nada más que les gusta usar a mis amigos ateos para decir, ninguna evidencia me va a ser suficiente para creer. Es un eslogan nada más. Bueno, ¿qué te pareció? Vamos a ver el video. So the first story took place several years ago in a little village in Africa right along the equator. It was a place with no electricity, no hospitals, no pharmacies, no incubators for newborns, very few medical supplies. And a woman died during childbirth. And she left behind a little 2-year-old girl and this newborn, prematurely born little boy. And they knew that the life of this fragile, prematurely born child was at risk because people don't generally think about it on the equator, but it gets really cold there at night. And they knew they needed to keep this fragile child warm during the cold evening. So they took a hot water bottle and filled it with hot water. But as the helper was doing that, it burst and destroyed the hot water bottle, and it was the last one in the village. And they knew without that hot water bottle, chances are that little fragile child would not live through the night. Well, there was a missionary doctor in the village from Northern Ireland. Her name is Dr. Helen Roseveare. And she gathered together all of the orphans and said, let's pray for this little newborn boy. And so the orphans began to pray, but one little 10-year-old girl by the name of Ruth seemed to go too far. She prayed this. She said, please, God, send us a water bottle. It'll be no good tomorrow, God, because the baby will be dead. So please, send it this afternoon. And then as if that weren't audacious enough, then she added this. And she said, oh, and God, while you're at it, would you please send a dolly for the little girl so she'll know that you really love her? The missionary doctor said later, I was put on the spot. Could I honestly say amen? I just did not believe that God could do this. Oh, yeah, I know he can do everything. The Bible said so, but there are limits, aren't there? I mean, the only hope of them getting this hot water bottle that this child needed to survive would be as if it were to arrive in a package sent from home. And in the 4 years that doctor worked in that village, not one package had ever arrived from home, not one. Besides, if someone's packing a package, a care package for people on the equator, the last thing you think you're going to include would be a hot water bottle, right? Well, a couple of hours later, a Jeep pulled up and dropped off a 22-pound package. And the orphans pounced on it, and they're sorting through the content. There was some clothes for them. There was some bandages for the leprosy patients. There was some food and so. And the missionary said this, as I put my hand in again, I felt could it really be? I grasped it and pulled it out. Yes, a brand new rubber hot water bottle. And she burst into tears. She said later, I had not asked God to send it. I had not truly believed that he could. And with that, little Ruth rushed forward and said, well, if God sent the bottle, he must have sent the dolly too. And so she dug through the package, and sure enough, at the bottom of the package, she found it, a beautifully wrapped little doll. And Ruth said, can I go over with you, Mommy, and give this dolly to that little girl so that she'll know that Jesus really loves her?
Well, friends, that parcel was packed by the missionaries' former Sunday school class in Northern Ireland 5 months earlier. The leader felt led by God to include a hot water bottle, and a little girl contributed the doll. And this package, again, the only one ever to arrive, happened to be delivered the very same day that little Ruth prayed for it with the faith of a child. So here's the question. Was that just a curious coincidence, or is it a miraculous answer to a little girl's prayer?